Bienvenidos a todos, los que ya están conectados. Vamos a partir esta nueva jornada comentándoles que en el marco del convenio de ASUEX y el Comité de Desarrollo y Fomento Indígena junto a FDF, se están organizando una serie de charlas de capacitación con la finalidad de apoyar a través de contenidos técnicos entregados por expertos de diferentes áreas para aportar al mejoramiento de la productividad, fitosanidad y competitividad de los productores en Araucanía. La iniciativa cuenta con el apoyo del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena de Corfo, la Municipalidad de Lautaro, la Asociación de Municipales Cordilleranas, Consejo Comunal de Loncos, las cooperativas campesinas, el Toqui Limitada, Antuco Limitada y la Cooperativa Campesina Mapuche, Quechu Huenei Limitada. La inscripción, como todos ya saben, es totalmente gratuita. Los módulos se dividen en 4 charlas, una por semana, y el módulo que iniciaremos hoy con la primera charla del 4º módulo de este año. Cada charla requerirá que usted se inscriba llenando el formulario que llega a su correo. Recuerden que para recibir el certificado por módulo necesitamos que estén presentes a lo menos en 3 de las 4 charlas de cada módulo. Hoy nos acompaña la señora Silvana Soto Alvear, ingeniera agrónoma, doctora encargada del Laboratorio de Fitopatología de línea La Platina, estudió en la Universidad de Talca, investigadora de línea desde hace 10 años y con más de 15 años de experiencia en el área. Las principales líneas de investigación están enfocadas a la epidemiología y manejo integrado de enfermedades en frutales y hortalizas. Hoy nos acompañará y nos presentará enfermedades de frutales menores, reconocimiento y manejo con enfoque en la Araucanía. Los invitamos entonces a escuchar atentamente. Silvana, la pantalla es toda tuya. Hola a todos y a todas, buenas tardes. Voy a empezar a compartir mi pantalla para poder empezar a contarles lo que he preparado para ustedes hoy día. Me pide que el anfitrión me tiene que habilitar, por favor. Listo, estamos. Ahora sí, muchas gracias. ¿Ustedes me indican si la ven bien? ¿Se ve bien? Faltaría compartir solamente la proyección. Sí. Ahí está. Perfecto. Ya. Entonces, como Susana recién comentó, vamos a hablar de frutales menores, principalmente reconocimiento y cómo la vamos a poder manejar bajo, por supuesto, un espectro de manejo integrado con enfoque en la Araucanía. Para esto nos vamos a enfocar principalmente en frutilla, frambuesa y mora y arándano. Entonces, a mí siempre me gusta comenzar viendo el triángulo de las enfermedades, porque esto va a ser nuestra base de poder entender y dar las mejores alternativas para el control. Para que exista una enfermedad, tienen que haber 3 factores principales. Que es que exista un hospedero que sea susceptible, un patógeno que sea capaz de causarle un daño o un problema a este patógeno que es susceptible y una condición medioambiental que sea favorable. Y esto nos va a producir entonces la enfermedad. Además de estos factores, también se encuentra el factor humano. Es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros somos los que damos muchos factores. Por ejemplo, nosotros elegimos el lugar de plantación, elegimos la variedad que vamos a colocar, la distancia de plantación, cuáles son las prácticas que vamos a realizar en nuestro cultivo. Y todos esos factores van a influir en este triángulo de las enfermedades, porque de cierta manera puede que induzca a que nuestro hospedero sea más susceptible, podemos trasladar patógenos de un huerto contaminado a uno sano, y además también podemos estar dando condiciones de clima favorable para el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, es sumamente importante que consideremos que nosotros somos un factor importante
para que se genere la enfermedad, pero también para que poder frenarla o para poder dar condiciones menos favorables para su desarrollo. Y también tenemos que entender que estos, tanto los hospederos como los patógenos, han coevolucionado juntos. ¿Ya? Acá el patógeno no es el malo de la película, los hongos, las bacterias y los microorganismos en general son los grandes descomponedores de la materia orgánica y por lo tanto ellos tienen un montón de estrategias para poder alimentarse de las plantas y muchas veces estas estrategias tienen que ver con poder degradar estos tejidos para mantener a raya alguna población o en el caso de cuando se pudren los frutos, que esa semilla pueda germinar, etc. Y por lo tanto, como han coevolucionado durante muchos años, hay una sincronización entre ellos. Y generalmente las condiciones medioambientales que son favorables para el desarrollo de los patógenos tienen que ver con estados susceptibles de la planta también. Entonces, todas estas condiciones, además de un clima que cada vez es más variable, va a hacer que vamos a tener presente distintas enfermedades. Y en este momento, sobre todo donde se ha ido desplazando las zonas donde se producen los frutales y se encuentran bajo nuevo tipo de suelo, nuevo tipo de condiciones ambientales, va a favorecer o desfavorecer algunas. Y por lo tanto tenemos que estar siempre sumamente alerta, porque podemos hoy día hablar de un grupo de enfermedades limitadas, pero el día de mañana nos podemos estar enfrentando a otras. Por lo tanto, siempre es muy importante que estemos atentos. Como les contaba un segundo antes atrás, las enfermedades van a ser causadas principalmente por microorganismos, o sea, organismos que no vamos a ser capaces de ver a simple vista. Estos principalmente van a ser hongos y bacterias, que vamos a hablar hoy día principalmente. Pero también hay otros microorganismos que pueden afectar, como son los nematodos o los virus. Acá, cuando nos vemos afectados por estos microorganismos, hay distintas estrategias que nosotros vamos a poder seguir, pero cada una de ellas va, sobre todo cuando usamos control químico, es bastante específica para el control de uno de ellos. Por lo tanto, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta bajo qué organismo estamos tratando de controlar, porque si no, vamos a estar simplemente haciendo una acción que no va a tener ni una consecuencia. Estos microorganismos generalmente nosotros le vamos a llamar inóculos, que es como las partes del patógeno que van a ser capaces de generar la enfermedad, y estos van a estar distribuidos en distintas partes. Por ejemplo, en los restos de las plantas, que se pueden dejar en el piso del huerto, en suelo contaminado, porque ya sea que establecimos un huerto en un suelo que estaba contaminado, o que al traer una maquinaria, por ejemplo, que no se limpió adecuadamente, estamos trasladando tierra que está contaminada. También los cultivos adyacentes nos pueden afectar, y vamos a ver después que también en algunas enfermedades, sobre todo aquellas que afectan a la madera, no solamente los cultivos adyacentes, sino que también cultivos forestales o plantas ornamentales pueden ser fuentes de inóculos para nuestro cultivo. Y por supuesto, la maleza que pueda existir puede ser un huésped alternante. Otra forma también que pueden ingresar estos patógenos es a través de las plantas o semillas que nosotros tenemos o que traemos para el establecimiento, y también es sumamente importante que tengamos plantas sanas y podamos verificar, ya sea visualmente o a través de análisis fitopatológico, que esto se cumple. Generalmente cuando nosotros vemos una enfermedad, esta va a tener este tipo de distribución. Vamos a tener un foco, y generalmente vamos a ver que este foco se va a ir ampliando con algún patrón que puede ser un poco disperso o no. ¿Por qué? Va a depender esto principalmente de que si este patógeno es capaz de diseminarse por el viento, por el agua de riego, por las herramientas. Entonces vamos a poder ir viendo un patrón. Y aquí toma una suma importancia el monitoreo, para que nosotros podamos detectar la presencia de esta enfermedad y si la podemos asociar con, por ejemplo, una planta que está con estrés, o que, por ejemplo,
es cuando da vuelta el tractor, o está cerca de una sequía y por lo tanto recibe más humedad, o está en un sector más bajo y puede tener algún problema, por ejemplo, de estrés por temperaturas, etc. Y todo esto nosotros lo vamos a manejar dentro de un plan que nosotros, o se llama manejo integrado de plagas. Acá cuando hablamos de plaga nos referimos a cualquier microorganismo que pueda causar daño a las plantas, y integrado porque la idea es poder tomar todas las alternativas de control, no solamente el control químico, sino que también esto incluye y le da mucha fuerza a lo que es el control cultural y la incorporación de control biológico, y que van a ser herramientas fundamentales para poder bajar las cargas, sobre todo de plaguicida, y evitar el daño a la salud humana y al medio ambiente, teniendo un cultivo rentable. Todo esto requiere conocimiento, que es un poco lo que estamos entregando hoy día y que ustedes deberían de seguir nutriéndose para poder entender bien las enfermedades, cómo afectan los factores, etc. Muchas veces también tiene que ver con umbrales, desde cuándo yo me empiezo a preocupar. El monitoreo es fundamental, el estar inspeccionando constantemente mi huerto. La prevención, que está basada principalmente en el control cultural y algunas aplicaciones preventivas. La identificación de patógenos y las metodologías de control. Y estas dos últimas tienen que ver y están muy ligadas entonces con el conocimiento. Con respecto al monitoreo, como yo les contaba, es sumamente importante que nosotros lo podamos hacer. Si nosotros, me devuelvo un par de diapositivas atrás, nosotros estamos en nuestro huerto, nosotros podemos hacer quizás un zigzag o una X para poder tener una cantidad de plantas representativas de nuestro sector, y lo ideal es que esto nosotros lo vayamos realizando lo más frecuente posible. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Principalmente, cuando hablamos de enfermedad y de patógenos en general, dos cosas, que es la incidencia, que es un poco poder decir cuántas plantas están enfermas del total de nuestras plantas, y este factor nos puede dar un porcentaje, nos puede dar una idea de dónde están los sectores de mayor severidad, o, por ejemplo, si es necesario aplicar o no. Ahora, muchas veces esta incidencia, cuando son plantas más pequeñas, por ejemplo, la de frutilla, puede ser un factor muy importante. Pero cuando estamos hablando de una planta, por ejemplo, de frambuesas o de arándanos, donde tenemos una mayor envergadura, de repente si tiene una hoja afectada, no es lo mismo a que esté con la mitad de la planta afectada. Entonces ahí generalmente nosotros vamos a hablar de severidad, donde vamos a poder, lo importante de esta severidad es que tiene que ser un método muy sencillo y además comparable. Así que generalmente nosotros trabajamos con muy poquitos grados, de manera de distinguir una planta que está sana de una planta que está leve, y que quizás si nosotros retiramos el follaje que está afectado, va a poder seguir adelante sin ningún problema. Una planta que tiene ya un daño moderado, que quizás vamos a tener que tomar medidas de control un poco más importantes, y plantas que están severamente afectadas y que quizás vamos a tener que arrancar o renovar para poder activar de nuevo ese sector. Entonces, ¿qué información nos va a dar el monitoreo? Los periodos de mayor incidencia, los sectores de mayor incidencia, si nuestra enfermedad o patología está avanzando o no, y también la efectividad de los medios de control. Y todo esto entonces nos va a llevar a poder tener un agrosistema equilibrado con todas estas estrategias y todos estos factores que están afectando. Desde el punto de vista del control cultural, después lo vamos a ver en cada una de las enfermedades, pero generalmente tienen dos objetivos: reducir las fuentes de inóculo y evitar las condiciones predisponentes para generar la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de reducir fuentes de inóculo, estamos hablando de usar algunos cultivares resistentes, semillas y plantas sanas, como ya se los había mencionado anteriormente. Sí, de ser posible, sobre todo cuando queremos renovar
¿cómo se llaman nuestros huertos? Quizás hacer una pequeña rotación de cultivo o un descanso del suelo o una biofumigación que permita restablecer la biodiversidad del suelo y de esa manera darle menor chance a las patologías del suelo para que se desarrollen. El control de la maleza y principalmente la eliminación de aquellas partes de plantas enfermas o restos de poda que quedan en el piso del huerto, porque esto siempre va a ser una fuente de inóculo importante para las plantas. Y cuando hablamos de evitar condiciones predisponentes, aquí nosotros siempre tenemos que apuntar a una fertilización balanceada, a una densidad de plantación adecuada. Esto es muy importante en los frutales menores. Nosotros nos podemos tentar a hacer una alta densidad para poder aprovechar al máximo la superficie. Pero la alta densidad va a conllevar a que haya una conexión entre los follajes y estos sectores generalmente van a producir un sombreamiento. Y va a costar más, por ejemplo, si hay una neblina o una lluvia, que estos sectores se sequen más fácilmente. Y por lo tanto siempre vamos a estar favoreciendo a estos patógenos, bacterias y hongos que generalmente se favorecen por condiciones de alta humedad. Además, al no llegarle luz, esto también va a favorecer a muchos patógenos. Por lo tanto, la distancia de plantación siempre va a ser un factor muy importante para muchas de las enfermedades que vamos a ver a continuación. La elección del suelo, por supuesto, también es importante, sobre todo en algunas enfermedades que vamos a ver en detalle, y el manejo del riego. En el caso de la fertilización y el manejo del riego, acá siempre va a ser adecuado. ¿Ya? Un exceso de riego nos puede afectar para ciertas enfermedades, al igual que un déficit, y la fertilización también, una sobrefertilización, nos puede favorecer. Hay varios estudios que una sobrefertilización nitrogenada favorece el crecimiento de tejidos que pueden ser más voluminosos y que pueden ser más vigorosos, pero son tejidos más delgados y entonces va a permitir que entre más fácilmente algunos patógenos. ¿Okay? Y generalmente tiene que ser una fertilización que esté muy balanceada entre el calcio y el nitrógeno para poder generar paredes que sean un poco más robustas y que por lo tanto le den cierta delimitación o defensa a la planta. El control biológico es una alternativa que nosotros debemos incorporar dentro de un plan de manejo, sobre todo para poder disminuir o poder acotar al máximo la aplicación de control a base de fungicidas de síntesis química. Pero es importante que tengamos en consideración que cuando nosotros utilizamos control biológico, estamos reduciendo la acción de un patógeno en la planta con la acción de otro microorganismo. Entonces, este microorganismo que va a ser el biocontrolador también se va a ver afectado por las condiciones medioambientales. Y si nosotros lo utilizamos cuando hay un excesivo calor o cuando las condiciones no son favorables para su desarrollo, lo vamos a estar perjudicando y no va a poder realizar la acción adecuada. Y esto tiene que ver generalmente con equilibrios ecológicos. Nosotros le estamos dando la oportunidad a este biocontrolador, que generalmente tiene un rápido desarrollo, a que ocupe nichos y consuma materia orgánica que está disponible y que puede ser fuente de alimentos para los patógenos, y de esa manera lo que hace es reducir el inoculo inicial. Por lo tanto, el objetivo del control biológico no es curar una planta, sino que es más bien de uso preventivo, y tenemos que respetar las condiciones medioambientales que son favorables para este patógeno, porque si no también vamos a estar tirándolo y perdiendo la oportunidad o el costo que tenía esta aplicación. Generalmente el controlador biológico funciona muy bien cuando nosotros lo utilizamos para enfermedades que afectan en el suelo, y lo importante nuevamente es que este biocontrolador se debe adaptar, y nosotros lo que estamos haciendo es un proceso en el cual estamos nutriendo nuestros suelos de microorganismos benéficos, pero que no dan una respuesta automática, sino que son respuestas de más largo plazo.
Y también está la utilización de control químico. Esta debería ser la última alternativa, solamente cuando sea estrictamente necesario y en los momentos específicos para el control de una determinada enfermedad. Siempre deberíamos privilegiar el uso de agroquímicos específicos, del menor impacto ambiental posible, en las dosis mínimas recomendadas, de manera de poder dejar las dosis máximas cuando ya si es que tuviéramos algún tipo de resistencia o con posterioridad, sobre todo si es que no utilizamos una buena estrategia de resistencia y respetando siempre las indicaciones de la etiqueta. Yo les recomiendo siempre consultar la página del SAC, donde nosotros podemos desplegar este archivo Excel, que en general está siendo actualizado constantemente, y ahí nosotros podemos ver en detalle cuáles son los fungicidas, insecticidas y plaguicidas que están autorizados para cada cultivo y para cada enfermedad. Y de esa manera ir y realizar una compra lo más inteligente posible, teniendo en cuenta todas las alternativas que existen, y no dejarse quizás aconsejar tanto por los vendedores, sino que por la información que está disponible. Porque en este momento no solamente está disponible la página del SAC con este resumen Excel de todos las plaguicidas que están autorizados, sino que todas las etiquetas también están disponibles. Por lo tanto, uno puede encontrar toda la información, dosis, momento de aplicación, cuántas veces en la temporada se puede aplicar antes de poder adquirir un producto. Así que yo siempre les recomiendo que revisen la página del SAC y que revisen las etiquetas previo a comprar un producto. Por ejemplo, si ustedes tienen más de un cultivo, puede ser que un producto les sirva para ambos cultivos. Entonces, si ustedes ven con anterioridad la etiqueta, van a poder hacer una compra más inteligente y no utilizarlo, sobre todo porque en los cultivos menores, frambuesa y frutilla, pero sobre todo frambuesa, no hay una gran cantidad de hectáreas. Entonces, de repente la inversión de los distintos fungicidas, si queremos rotar, por ejemplo, ingredientes activos para el control de botrytis, se nos hace más caro y más dificultoso, debido a que vamos a tener que comprar distintos fungicidas. Pero si nosotros compramos distintos fungicidas, pensando en aplicaciones para más de un cultivo o asociarnos con otras personas que viven cerca, quizás podemos hacer esta compra más inteligente y tener esta información desde la página del SAC y desde las etiquetas con anterioridad. Entonces, es una herramienta fundamental. Y ya, vamos a entrar a las principales enfermedades de frutilla. Y aquí vamos a empezar con la viruela, que quizás es una de las más características. ¿Cuál es la sintomatología de esta enfermedad? Principalmente son estas pústulas pequeñas, son muy pequeñas, generalmente de 1 o 3 milímetros, de color gris en el centro y que tienen un halo purpurado rojizo, y que es bastante característico que nosotros lo podamos, es bastante fácil de identificar. Esta patología es producida por un hongo y se disemina principalmente a través de las conidias, por la lluvia o por el riego, sobre todo cuando hay riego por aspersión, por salpicadura. Para que exista este desarrollo de la enfermedad necesitamos temperaturas sobre 10 grados. Así que hay un lapso de tiempo importante en el cual contamos con estas temperaturas en gran parte de nuestro país, sobre todo enfrentándonos a este cambio climático donde cada vez es más caluroso. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que estar siempre alerta. Generalmente sobrevive en restos de plantas afectadas, y entonces estas hojas que van a quedar en el piso del huerto en descomposición
dañadas principalmente por esta patología van a ser la fuente de inóculo para el siguiente desarrollo. ¿Cómo manejo esta enfermedad? Principalmente eliminando los restos de plantas de frutilla desde el piso del huerto. O sea, todos aquellos restos vegetales que ya empiezan a decaer o a marchitar, muchas veces por sombreamiento, por distintas razones, o por otras enfermedades, tienen que ser retirados del huerto para que no pueda sobrevivir ahí. Lo ideal es que sea retirado fuera del huerto, enterrado o compostado. Una vez compostado, bien compostado con un compost final, eso podría volver al huerto sin ningún problema, porque las altas temperaturas del proceso de compostaje son más que suficientes para poder matar a la gran mayoría de los hongos de suelo, y lo vamos a ver que esta es una de las recomendaciones que podemos dar, sobre todo para los restos vegetales. No, como les comentaba hace un rato atrás, una adecuada distancia de plantación es fundamental, porque el sombreamiento es uno de los principales factores que favorecen el desarrollo de esta enfermedad. Por lo tanto, una adecuada distancia de plantación y un adecuado control de malezas van a ser muy importantes para poder mantener esta enfermedad a raya. El uso de fungicidas va a depender del nivel de la enfermedad. Generalmente esta enfermedad está más asociada a las hojas viejas, ya cuando ya están senescentes, pero si nosotros tenemos lesiones en hojas nuevas, entonces rápidamente deberíamos eliminar estas plantas o estas hojas que están con esta sintomatología, y realizar una aplicación principalmente de productos cúpricos para evitar que se extienda esta enfermedad, ¿ya? Bajo condiciones muy severas de la enfermedad podemos perder gran parte del follaje, por lo tanto es importante que la tengamos bajo control. Como les digo, generalmente aparecen las hojas basales más viejas, lo ideal es retirarla, pero si ya tenemos lesiones en hojas nuevas, entonces tenemos que apoyarnos en una aplicación de productos principalmente cúpricos. Otra enfermedad que en realidad es bastante importante es el tizón de hoja, causado por Phomopsis, y la sintomatología que nosotros vamos a ver es estas manchas de colores púrpuras y contornos redondeados que pasan a un color castaño claro y bordes púrpura. Puede que yo la confunda con la viruela, pero las grandes diferencias que existen es que estas manchas del tizón van creciendo y van tomando un tamaño mucho mayor que las de viruela, que generalmente son, como les contaba antes, muy pequeñas, entre 1 y 3 milímetros, y no se siguen expandiendo. Empiezan a salir nuevas lesiones, pero las lesiones que ya están presentes no se siguen expandiendo en tamaño, cosa que en el tizón de hoja sí. Y podemos entonces tener lesiones bastante grandes que comprometan una superficie importante de la hoja. La diseminación también es principalmente a través de conidia y por la salpicadura, ya sea de agua libre, riego o lluvia, sobre todo cuando hay riego por aspersión. Sobrevive también asociado a las lesiones que están en las hojas, a restos de hoja, la cual va a ser entonces nuestro inóculo primario, y posteriormente va a seguir contaminando el resto de la planta. El manejo integrado va a ser bastante parecido a lo que veíamos antes. Hay que eliminar los restos de planta del piso del huerto, hay que tener una adecuada distancia de plantación para favorecer que entre luminosidad y se pueda ventilar favorablemente el follaje. El control de malezas es muy importante. Aquí hay algunos estudios donde son bastante satisfactorios, con control preventivo de tricoderma, al igual que antes, favoreciendo el desarrollo de tricoderma para que ocupe estos nichos.
y hay algunos fungicidas que están autorizados cuando hay condiciones predisponentes favorables para la enfermedad, principalmente presencia de lluvia, que es el iprodione, ¿ya? Pero esta debería ser nuestra última alternativa, ya que con una adecuada distancia de plantación y control de malezas, más el uso preventivo de tricoderma, deberíamos de poder mantener esta enfermedad a raya. Después está el oidio, que es una enfermedad más bien de zonas calurosas, pero como estamos frente a este cambio climático, yo creo que es bueno que de todas maneras ustedes lo conozcan, y lo demás, y lo otro es que también se favorece bastante cuando se usa en invernadero, ¿ya? Entonces, de repente bajo invernadero son enfermedades que aparecen bastante, principalmente porque les gusta condiciones de temperaturas más bien cálidas, y no les gusta el agua libre, a diferencia de las otras dos enfermedades que nosotros vimos, se favorecen cuando existe agua libre de lluvia, salpicadura, para que germinen y se desarrollen estas conidias. En el caso del oidio, se favorece con una alta humedad relativa, pero no cuando hay agua libre. Por lo tanto, por eso es más bien de zonas más calurosas, más al norte, pero bajo invernadero podrían aparecer, y es importante porque compromete tanto la superficie de la hoja, pudiendo afectar severamente la disponibilidad de follaje para capacidad fotosintética, pero también afecta al fruto. El desarrollo, el síntoma característico es el desarrollo de este micelio blanco, que parece que le hubieran echado talco encima a las plantas. Es como bien característico. Y además, generalmente esto va acompañado de que hay un crecimiento menor, o a veces incluso un poco deforme, de las hojas que están afectadas. Entonces es bastante característico. Se disemina por conidias, estas conidias se diseminan principalmente por el aire, por el viento, y también sobreviven en restos de, debería decir, plantas afectadas. El manejo integrado, nuevamente, es retirar los restos vegetales del huerto. También hay que favorecer, el oidio no le gusta mucho la luz directa, entonces generalmente los sectores donde van a comenzar van a ser en estos sectores donde hay sombreamiento. El control de maleza, nuevamente, que favorece el sombreamiento y también la humedad, eliminar inmediatamente todas las hojas que tengan sintomatología. Y acá, en general, el uso de azufre, sobre todo cuando vemos la primera sintomatología, es bastante eficiente para el control de oidio. Si nosotros lo aplicamos como les digo, cuando vemos la primera sintomatología y sacamos aquellas hojas o partes de plantas o plantas que están afectadas. Después pasamos a la verticilosis. Acá tenemos un problema importante ya de raíz, ya no del follaje, sino que esto generalmente es un problema que se genera en la raíz o en el cuello, en la corona de la planta, pero lo que nosotros vamos a ver, o la sintomatología que nosotros vamos a observar principalmente, son plantas con menor crecimiento. Las plantas se van quedando atrás, se van marchitando, y generalmente si nosotros abrimos esta planta o la examinamos, no vemos grandes daños a nivel vascular, pero sí hay una marchitez y un menor crecimiento evidente en las plantas. Las verticilosis en general son bastante complicadas de diagnosticar y bastante complicadas de erradicar también. El inóculo puede permanecer en el suelo por años, ¿ya? Y esto es debido a que posee unas estructuras de resistencia que se llaman microesclerosios. Los esclerosios son micelio de este hongo que se compacta y se deshidrata, y parecen piedrecitas muy, muy pequeñas. Yo creo que la mejor definición
es como una caca de ratón, pero en el caso de Verticillium son aún mucho más pequeñas, por lo tanto uno las puede confundir perfectamente con la tierra. Uno no podría diferenciar entre un grano de tierra y un microescleróseo, y produce una gran cantidad, pero millones de microesclerosios. Entonces, estos microesclerosios van a vivir en el suelo como micelio deshidratado por años. Y cuando las condiciones medioambientales sean favorables para su desarrollo, se van a crecer y van a poder contaminar y desarrollarse al interior de la planta. ¿Qué es lo que genera generalmente los verticillios? Es que empiezan a desarrollar un tapón por unos productos, una síntesis de productos que ellos generan, y de esta manera se cierran los haces vasculares. Y por eso lo que nosotros empezamos a ver es que hay un menor crecimiento, porque hay un menor intercambio de agua y productos fotosintéticos, y además las plantas terminan marchitándose porque verdaderamente se tapan los haces vasculares, y por lo tanto ya llega un momento en que no llega más agua, y de un día para otro la planta se marchita completamente. ¿Cómo podemos manejar esta enfermedad? Bueno, nuevamente eliminar los restos vegetales del piso del huerto, porque ahí va a poder sobrevivir de mucho mejor manera y seguir multiplicándose y generando estos microesclerosios. La eliminación de todas las, nuevamente debería decir, plantas con sintomatología inmediatamente. Si hay una planta que se está secando y que vemos que es una y que no lo podemos asociar a falta de agua o alguna condición en particular, deberíamos eliminarla inmediatamente o enviarla a un laboratorio de fitopatología para que nos puedan realizar el análisis correspondiente, porque hay otros microorganismos que pueden generar sintomatología similar. Si nosotros estamos con un daño importante de esta enfermedad, acá lo que podemos hacer es empezar de nuevo, pero antes de establecer el cultivo de frutillas, debemos hacer una rotación de cultivos con especies no hospederas, incluso por algún tiempo, por un par de temporadas, y también existe la posibilidad de hacer una biofumigación, que consiste principalmente, no es mi especialidad, pero les cuento, hay una ficha de línea que es bastante explicativa, que si no después me la pueden, se las podemos hacer llegar, yo la tengo por ahí disponible. La biofumigación principalmente consiste en la incorporación de restos vegetales, principalmente de restos de brásicas, porque estos liberan compuestos azufrados que van a favorecer la eliminación de patógenos, malezas y semillas de maleza y algunos insectos. Y además produce la descomposición, un proceso de alzas de temperaturas que es bastante importante, lo que va a permitir el control de estos esclerosios. Nosotros hemos hecho un ensayo, no en Verticillium, pero sí en otra especie que genera esclerosio, que es Sclerotinia, y literalmente nosotros enterramos en bolsitas estos esclerosios, los sometimos a biofumigación y posteriormente los sacamos y los colocamos en condiciones de cultivo, de medio de cultivo para favorecer su crecimiento, y estos quedan inactivos, principalmente por las alzas de temperaturas que se alcanza dentro de la biofumigación. Ahora, la biofumigación, además de incorporar estos restos vegetales, debe ir con un plástico y se tiene que esperar un tiempo que va a depender mucho de las temperaturas existentes para que haya un desarrollo completo de este compostaje, porque si uno planta antes, puede incluso afectar a las plantas. Por lo tanto, es un proceso que requiere conocimiento, pero que es bastante efectivo. Tenemos Phytophthora, también este es un hongo de suelo que tiene una sintomatología bastante parecida a la de Verticillium, donde nosotros vamos a ver un follaje de menor crecimiento, se va a ir marchitando, colocando de un color rojizo, y finalmente la planta también va a morir. Esto se produce porque hay una pudrición y una necrosis completa
de la corona de la planta y de las raíces. Por lo tanto, las raíces ya no pueden obtener el agua y los nutrientes desde el suelo, y porque están completamente desintegradas las células vegetales por el patógeno, y por lo tanto la planta va a marchitar. Como no ataca a todas las raíces al mismo tiempo, aunque va a depender mucho de la carga de inóculo que tengamos en el suelo, este proceso generalmente va a tardar un tiempo. Y lo que nosotros vamos a ir viendo son plantas que van a ir quedando atrás, de menor tamaño, y si nosotros las arrancamos, vamos a ver que, como está en la fotografía, que las raíces están necrosadas y que además nosotros somos capaces de retirar o como que se descascaran estas raíces. Y también puede estar provocando daño a nivel del cuello de la planta. Generalmente también tiene estructuras de resistencia, en este caso es una estructura de origen sexual que se llama oospora, pero lo importante para ustedes es que es una estructura que es capaz de resistir mucho tiempo en suelos infectados, y generalmente esta patología se favorece cuando hay un exceso o una saturación de agua en el suelo, cuando existe agua libre en exceso en el suelo. Recuerdan que hablábamos del riego adecuado. ¿Qué pasa? Que cuando hay un exceso de agua en el suelo, las estructuras de este hongo de origen asexual tienen flagelos, o sea, que tienen unas colitas que son capaces de moverse en esta solución suelo. Y además hay especies que son muy sensibles, entre ellas está la frutilla, a la asfixia radicular. Entonces, está este anegamiento, algunas raicillas se mueren porque no tienen oxígeno, solamente hay agua, y de cierta manera secretan una sustancia que es capaz de detectar estas zoosporas, que son las que yo les cuento que tienen flagelo, y son capaces de dirigirse hasta estas raicillas, entrar y producir una pudrición y desarrollarse al interior de la planta, matando y pudriendo y alimentándose de las raíces y posteriormente del cuello, y de esta manera multiplicándose y llegando a otras zonas. Entonces acá el manejo va a ser principalmente evitar anegamientos y suelos con mal drenaje, sobre todo suelos muy pesados, muy arcillosos o con una tosca que no permita un buen drenaje. Obviamente que siempre va a ser importante eliminar los restos del piso del huerto, evitar los excesos de riego, y además acá lo ideal es tener un riego tecnificado, porque cuando nosotros regamos de otra forma, por surco, etcétera, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a favorecer que cierto grupo de plantas esté mojada por más horas que las últimas, y por lo tanto acá vamos a tener sectores donde vamos a poder tener más problemas. El control de maleza también es bastante importante, porque hay malezas que pueden ser afectadas y que también pueden ser un reservorio de esta enfermedad. El uso de tricodermo, sobre todo al momento de plantación, es una estrategia bastante buena, porque el tricoderma de cierta manera va a crecer alrededor de las raíces y va a ocupar este nicho donde entonces va a alimentarse y va a proteger con los compuestos que los tricodermas, los compuestos antibióticos que el tricoderma puede excretar, y de esa manera es una buena alternativa para poder controlarla, para mantener a raya la enfermedad. Ahora, el tricoderma, para mantenerse en el suelo, necesita que el suelo tenga una buena cantidad de materia orgánica. Pues no solamente es aplicar tricoderma y olvidarse, sino que hay que mantener una buena estructura del suelo, mantener una buena cantidad de materia orgánica para que el tricoderma pueda hacer su trabajo y pueda dar esta pelea por nosotros.
Y una vez que nosotros podamos ver que hay una planta enferma, al igual que Verticillium, hay que arrancarla inmediatamente, idealmente mandarla a análisis fitopatológico para que podamos ver si es Phytophthora o Verticillium la enfermedad que nos está afectando. Y en este caso, ver el tema del riego, analizar por qué se me está afectando, eso es muy importante, y después no plantar inmediatamente en el sector, ¿ya? Hay que dejar descansar el sector, y muchas veces lo que se hace es incorporar una enmienda orgánica, una alta cantidad de materia orgánica, de cierta manera hacer como una mini biofumigación en el sector donde nosotros estamos arrancando la planta. Hay fungicidas que funcionan ya para el control, pero generalmente son fungicidas que funcionan para lesiones muy incipientes de la enfermedad. Por lo tanto, yo arranco todas aquellas plantas que están afectadas, y lo que puedo hacer es aplicar al resto de las plantas estos fungicidas, por si acaso si ya se habían contaminado o están mostrando la primera sintomatología, generalmente que uno las ve un poquito más triste, que el color está distinto, poder controlarla. Pero si ya está establecida la enfermedad en la planta, estos fungicidas en general no tienen un buen accionar, y lo ideal es eliminarla y poder hacer una enmienda en el sector de plantación. Nos vamos a ir a botrytis, que en el caso de frutilla es una enfermedad bastante importante, no solamente en el cultivo, sino que también durante su post cosecha y comercialización. Y acá botrytis puede producir pudrición prácticamente en toda la planta, en las flores, en las frutas, son muy suculentas y tienen un alto contenido de azúcar que es favorable. La epidermis de este pseudofruto también es muy delgada, y se pueden producir pequeños daños por pasarlas a llevar, un viento, lo que sea, incluso la manipulación, la cosecha, es bastante complicado. Obviamente que la característica va a ser este micelio gris, y los frutos son extremadamente susceptibles a esta enfermedad, y se pueden contaminar frutos sin ningún problema durante el almacenamiento. La diseminación principalmente es por el aire, y también sobrevive en restos de cultivo afectados. Nuevamente, aunque suene repetitivo, pero para que ustedes vean que es una de las mejores prácticas, hay que eliminar todas aquellas restos de plantas del piso del huerto. Tenemos que tener una adecuada distancia de plantación. Botrytis también se ve favorecido por la presencia de agua libre y por la presencia de sombreamiento. El control de maleza también. Tricoderma tiene un buen efecto sobre botrytis, y existe un montón de fungicidas que están autorizados, pero es importante que nosotros los utilicemos solamente cuando hay condiciones predisponentes, que generalmente están asociadas a la presencia de lluvia y altas temperaturas, respetando las indicaciones siempre de la etiqueta, y realizando rotación de productos, sobre todo si vamos a estar bajo un plan de aplicaciones a calendario, rotación de ingredientes activos, y respetando siempre las carencias. Las carencias son aquellos días que debo tener en cuenta desde la aplicación hasta que yo pueda cosechar ese producto y ser consumido por una persona sin consecuencias. Y ahí, dentro de los fungicidas, hay de todo. Hay productos que se pueden utilizar incluso en algunos frutales hasta en post cosecha, y otros que necesitan tiempos de carencia muy largos. Entonces, como en este caso, si quisiera realizar una aplicación, tengo que revisar la carencia y estimar cuándo voy a realizar la siguiente cosecha y respetarla.
Tenemos también rizoctonia desde el punto de vista también de las raíces. Nuevamente lo que vamos a ver, muy parecido a la botritis, es muy parecido a Verticillium y Phytophthora. Voy a ver clorosis, disminución del crecimiento, aborto de flores, necrosis, y lo que, si yo arranco la planta, lo que voy a ver es que hay una necrosis a nivel solamente de las raíces, pero estas raíces, ¿se acuerdan que en Phytophthora yo podía sacar como la epidermis, y eran bastante característicos? En este caso voy a tener una deshidratación y una coloración negra de las raíces, como la podemos ver ahí en la fotografía, que es bastante característico, pero nuevamente si vemos una planta con menor vigor, lo ideal es que la arranquen y la puedan enviar para tener claro cuál es el agente causal y poder tomar la mejor estrategia. Se dice, es un habitante del suelo, estas estructuras también permanecen mucho tiempo asociados al suelo y también se favorecen con el exceso de agua. Al igual que Phytophthora, evitar anegamientos, exceso de riego. Es recomendable el tricoderma al momento de la plantación y eliminar toda aquella planta que esté enferma. Y ahora vamos a empezar, hay muchas cosas y muchas enfermedades que se van a repetir, así que vamos a ir un pelito más rápido porque parece que voy bien. Entonces, frambueso y mora. Acá tenemos Phytophthora, ya hablamos de ella en frutilla. En este caso, nosotros también vamos a tener principalmente raíces y cuello de la planta con pudrición que somos capaces entonces, incluso muchas veces, de sentir un olor como a fermentado, y que vamos a poder sacar esta epidermis desde las raicillas, pero además en la parte de arriba vamos a ver follaje con maxité, muerte de ápices, clorosis y muertes de planta completa. Se disemina igual que el resto, está en el suelo, sobre todo en suelos anegados, y por lo tanto mis estrategias de control van a ser exactamente las mismas que en la frutilla. Evitar el anegamiento, controlar de maleza, el tricoderma al momento de plantación, teniendo en consideración que tengo que tener una buena cantidad de materia orgánica, y eliminar aquellas plantas enfermas con tratamientos a los sectores donde eliminé plagas. También hay verticillosis en frambuesa, acá vamos a ver también clorosis y marchité, puede matar a la planta completa. En la raíz no vemos una sintomatología específica y se necesita sembrar el medio de cultivo para poder rescatar este patógeno, por eso es importante, si tenemos la duda, llevarlo a un análisis fitopatológico. La diseminación, al igual que en frutilla, permanece en el suelo por largas temporadas de tiempo, gracias a estos microesclerosios que les conté que eran. Y el control integrado, nuevamente, eliminación de plantas con sintomatología. Acá se puede realizar una poda rasante de manera de poder recuperar el sistema vascular que pueda haber estado afectado, pero eso solamente va a resultar en plantas que están con síntomas incipientes, porque de cierta manera la planta podría dejar de lado los haces vasculares que están afectados y seguir su desarrollo por otros haces vasculares. Pero esta metodología va a servir siempre y cuando después mantengamos una planta equilibrada. Al primer estrés que tenga esta planta, lo más probable es que se va a volver a morir y vamos a tener que eliminarla inmediatamente. También es muy importante mantener un buen control de insectos, sobre todo de suelo, evitar suelos contaminados con nematodos, porque estos van a producir heridas que van a favorecer el ingreso de estos patógenos, y los daños mecánicos que se pueden producir sobre todo por los manejos que realizamos cerca del cuello de la planta o en las raíces. Acá en frambueso tenemos, y en las moras también, una bacteria que nos afecta, que es principalmente Agrobacterium tumefaciens y Agrobacterium rubrum, ¿ya? Que es específica para frambuesas y moras. Esta bacteria, generalmente lo que nosotros vamos a ver, y que es como lo más evidente, son
las agallas que se producen principalmente en las raíces. Y bajo condiciones de mucha humedad, estas agallas también podrían producirse en la parte aérea de la planta, sobre todo de frambuesa, pero necesita condiciones de mucha humedad. Pero en las raíces es más habitual verlo. Este crecimiento que hay aquí, lo que hace es una multiplicación importante, o sea, a ver, la bacteria que ingresa a estas células le dice a la célula vegetal que tiene que, a través de un mecanismo principalmente hormonal, le dice que tiene que dividirse y crecer lo más posible. Y se producen estos verdaderos tumores en la planta. ¿Qué pasa? Que estas células, en vez de, como está creciendo tanto, en vez de mandar un poco de energía y repartir el resto, le empieza a demandar muchos fotosintetatos a la planta. Y entre más grande y más tumores tenga, la planta, por supuesto, que se va a ver más afectada, porque en vez de estar produciendo esos fotosintetatos para crecer y para alimentar la fruta, se los va a estar llevando todo estas agallas, como que de cierta manera los va a obligar a alimentar a estas células que están dividiéndose y creciendo de manera explosiva. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es la presencia de clorosis, menor crecimiento y generalmente también menor producción, incluso con frutos pequeños o que no alcanzan el nivel de dulzor que deberían de tener. Ahora, la planta puede sobrellevar esto siempre y cuando tenga un buen sistema radicular y tenga muy poquitas agallas y sea una planta que esté muy equilibrada. Pero obviamente que esa planta, si está bajo un estrés importante, va a morir finalmente. Ahora, acá generalmente las agallas hay que tener mucho ojo, sobre todo cuando se compran plantas, porque puede venir contaminada de vivero. En general es una enfermedad que en los viveros está bastante presente, sobre todo porque cuando hay producción de plantas, estas están muy cerca y se genera mucha humedad y se favorece mucho la humedad, acompañado de todas estas labores de cortar, de arrancar raíces. Se generan muchas pequeñas heridas donde si hay un poquito de bacterias se pueden contaminar varias plantas. Y posteriormente, cuando nosotros las trasladamos al huerto definitivo, como eso ya por sí es un estrés para la planta, entonces posteriormente nosotros podemos ver estas agallas. Y por lo tanto deberíamos realizar un monitoreo de los lotes de plantas para poder detectar precozmente la presencia de esta bacteria, eliminar cualquier planta que muestre menor sistema radicular o que tenga cualquier quiste o nosotros tengamos la duda de que exista la presencia de Agrobacterium. Y si es que la tenemos, tratar de mantener las plantas lo más equilibradas posible, pero en algún momento las vamos a tener que reemplazar. Generalmente entonces la diseminación es a través de plantas enfermas y labores de suelo, sobreviven en los restos vegetales, tienen varios hospederos, sobre todo tumefaciens que pueden ser alternativas. Y el manejo integrado es la eliminación de las plantas enfermas, eso es lo ideal. Inspección cuidadosa de plantas nuevamente de viveros, no sé qué me pasó, escribí plantas mal en todas partes. Hay técnicas moleculares para poder hacer identificaciones precoces, evitar heridas en la raíz lo más posible y existe un antagonista que se llama Agrobacterium radiobacter, que se puede utilizar en forma preventiva, generalmente se utiliza al momento de la plantación de manera de proteger las raíces y de proteger sobre todo, porque cuando nosotros somos capaces de instalar un huerto, generamos muchas heridas pequeñas, grandes, lo que sea, por las características propias de la labor. Entonces, al sumergir las raíces
inocular de esta bacteria benéfica, entonces nosotros vamos a poder proteger hasta cierto límite estas enfermedades, recordando como el Agrobacterium radiae también es un microorganismo, tenemos que darle las condiciones de materia orgánica, de temperatura, para que pueda seguir sobreviviendo y protegiendo nuestras plantas. Pudrición gris, al igual que en frutilla, afecta no solamente a los frutos, puede afectar a las hojas, puede hacer pisón en la caña, etc. Son bastante susceptibles los frutales menores y generales a botrytis. Y la dispersión es por aire. El manejo integrado, muy parecido a lo que vimos en frutilla, eliminar los restos de planta. La distancia de plantación es fundamental, control de maleza también. Tricoderma en general ha mostrado un buen desarrollo, y si es que voy a utilizar fungicidas de síntesis química, tengo que revisar las etiquetas, hacer una rotación de ingredientes activos y revisar la carencia, que es muy importante. Oidio, nuevamente, es una enfermedad más bien de zonas cálidas, pero ante el cambio climático es bueno que lo tengamos presente. La especie que ataca frutilla es distinta a la especie que ataca a la corrobuela, a las rosas, a las viñas, etc. Oidio es un biótrofo estricto y cada especie de oidio tiene un hospedero. Pero la sintomatología es la misma. Vamos a tener este polvillo como si hubieran echado talco encima de las plantas, y además vamos a tener un menor crecimiento y un crecimiento en algunas ocasiones que es como deforme o de una manera distinta a lo que debería ser el desarrollo de una hoja sana. La diseminación principalmente a través de las conidias por el aire, y sobrevive en las plantas que están afectadas. El manejo integrado, eliminar restos de las plantas del piso del huerto, el sombreamiento es fundamental, por lo tanto la distancia de plantación es clave, el control de maleza es clave, y eliminar todas las plantas con síntomas, y por supuesto que las aplicaciones con azufre también pueden ser útiles para controlar, pero en forma preventiva, apenas veamos la primera sintomatología o tengamos las condiciones predisponentes para su desarrollo. La roya también es otra enfermedad importante, sobre todo en los frambuesos, y lo que nosotros podemos ver son estas pústulas amarillas o naranja, bastante características, que pueden ser algunas pocas, pero en condiciones importantes puede causar una defoliación, una pérdida completa de la superficie de fotosíntesis. Así que es importante tener ojo y también estar mirándola constantemente. Estas se diseminan por el viento y también sobreviven en restos del cultivo. El monitoreo nosotros deberíamos hacerlo siempre, sobre todo en las hojas basales, que son las primeras que van a aparecer esta sintomatología, principalmente porque las hojas basales tienen más sombreamiento y menos ventilación. Deberíamos eliminar las hojas afectadas inmediatamente, favorecer la ventilación, esto a través de la distancia y el manejo de maleza, y también muchas veces de podas para abrir un poco las canopias, o no sé si se le llama canopia, al follaje de las cañas, y la aplicación de productos en base de cobre o fungicidas IBE están autorizados, y lo importante es que nosotros lo apliquemos cuando tenemos sintomatología inicial de la enfermedad, y por eso es importante ir observando las hojas basales, en el embés de las hojas basales, para que apenas nosotros veamos la sintomatología, seamos capaces de reaccionar con alguna de estas aplicaciones, porque si no después se disemina rápidamente, y como les contaba, puede afectar completamente el área fotosintética de la planta. También, quizás no es tan importante, pero la antracnosis es un patógeno que ataca a las paltas, a los mangos. Es una enfermedad subtropical,
pero nuestro clima está cambiando, y por lo tanto tenemos que estar como alerta a nuevas enfermedades que nos pueden afectar. Generalmente lo que nosotros vamos a ver son estas manchas ovaladas, negras, con algunas pústulas de color más bien blanco o rosado, que van a afectar en la caña, o muchas veces también las hojas se van a empezar a deshidratar, pero no van a caer. También podemos tener inflorescencias con pudrición o muerte regresiva de brotes nuevos, y también puede afectar a los frutos. Estas conidias se diseminan por el viento y también sobreviven en restos de plantas afectadas. Y el manejo acá principalmente es podas sanitarias, o sea, eliminar todo el resto, o sea, toda la parte de la planta que está afectada. Es importante el monitoreo, porque si nosotros ya nos encontramos con índices de esta enfermedad sobre el 5%, deberíamos hacer aplicaciones de fungicidas autorizados, pero si hay menos de un 2%, con una poda sanitaria y un buen manejo de la estructura del follaje, nosotros podríamos mantener a raya esta enfermedad, porque como les contaba, es una enfermedad que le gusta temperaturas más bien media, cercana a los 20 grados, y la alta humedad relativa. Pero son condiciones que cada vez están más constantes en nuestro clima, sobre todo las altas temperaturas, acompañados de días con neblinas en la mañana, que son importantes. Por lo tanto, así como esta enfermedad ha estado apareciendo en algunos cultivos como el palto o otros cultivos donde no era importante años atrás, nosotros tenemos que estar ojo, porque es un microorganismo que está presente en nuestro país. Y por último, también están en los arándanos, que también vamos a ir rápido porque la gran mayoría son bastante parecidos. En el caso de la Phytophthora es muy parecido. Acá nos vamos a detener solamente en la fotografía, donde podemos ver este menor crecimiento. Acá hay una planta normal versus una planta afectada, no solamente en el follaje, sino que en el sistema radical. Y lo que nosotros vamos a ver, si nosotros hacemos un análisis, y por eso es tan importante que cuando lleven plantas a hacer análisis fitopatológico, lleven la planta completa, aunque ustedes piensan que es algo que puede estar afectando el follaje. Nosotros vamos a tocar, a ver las raicillas, las tocamos y se van a salir rápidamente la epidermis de estas raicillas, y va a haber una pudrición a nivel de cuello y de las raíces. Su control, características, diseminación es muy parecido a lo que hablamos anteriormente. Una enfermedad que no habíamos conversado es la armilaria. Acá este hongo es un hongo bacidomycete, o sea, generador de estas callampa, y en nogales, perdón, en arándanos puede afectar en forma importante. Y acá tenemos principalmente menor vigor, marchitez y muerte de brazos. Y si nosotros revisamos bajo la corteza, esta corteza va a estar con estos restos de micelio blanco. La diseminación principalmente es a través de suelos contaminados. Estos bacidomycetes son principalmente degradadores de madera, entonces no necesariamente empezó a afectarse por las plantas del huerto, sino que pueden ser plantas ornamentales o plantas que están alrededor, cortinas de viento, etcétera, o de algún cultivo anterior, pero que en el caso de los arándanos se ven bastante afectados. El manejo integrado generalmente está en la eliminación preventiva de todos aquellos árboles o madera que pueda estar alrededor. Ya antes se usaba mucho el uso de acerrín en las plantaciones de arándano, y muchas veces ese acerrín podía venir contaminado con este hongo, entonces ya se podía producir esa contaminación, y obviamente que hay que retirar las plantas del huerto porque, que estén afectadas, porque van a ser fuente de inóculo para el resto. Verticillium también muy parecido a lo que vimos antes, vamos a ver marchitez, va a haber obstrucción de vasos vasculares, y lo mismo, van a permanecer por mucho tiempo. Acá
evitar y manejar el follaje y eliminar la planta siempre va a ser la estrategia para poder controlar, y cuando tenemos ataques fuertes tenemos que arrancar y utilizar estrategias para eliminar este hongo que es bastante complicado. Y además me voy a detener aquí un segundo en la muerte regresiva. En el caso de los arándanos se ha visto bastante afectado, no solamente los arándanos, las vides, los nogales, los paltos, muchos frutales, se han visto afectados por estos hongos que son del complejo de las Eutrofaeria. Yo no sé, yo espero que puedan ver la fotografía bien, pero empieza la muerte desde el ápice o entra por el interior por una yema, y empieza desde la punta hacia la base de la planta a morir la madera y todas las yemas que van comprometiéndose. Si uno saca esta rama y le saca la epidermis o la corteza, se va a ver claramente que el tejido está necrosado y se puede ver muy claramente el límite entre el tejido aparentemente sano y el tejido que está muerto. Generalmente entra por las heridas que dejan las hojas al caer, la poda, las yemas también cuando crecen, cualquier herida va a poder ingresar. Es un conjunto grande, es un complejo de hongos que pertenecen a esta familia que se llama Eutrofaeria y que también son degradadores de madera y que pueden estar en restos de madera en el suelo, en otros cultivos, en plantas ornamentales o de cortinas de viento a los lados, etc. Por lo tanto, acá una de las principales estrategias es eliminar, ojalá en días calurosos y secos, para que no se nos vaya a contaminar de nuevo todas las ramas que están afectadas, y proteger estas con corte de poda. Pero en el caso del arándano, uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos? Hay cortes de podas que son realmente muy pequeños, pero es importante protegerlo, y si no son capaces de protegerse con una pasta poda, entonces inmediatamente después de la poda deberían haber aplicaciones de fungicida de amplio espectro para poder, de cierta manera, proteger estas heridas. Además de, por supuesto, acompañar de aplicaciones que puedan proteger cuando hayan heridas, por ejemplo, cuando cae la hoja, o si es que hubiese riesgo de helada, que también pueden dejar heridas en la corteza donde posteriormente puede entrar este patógeno. El plateado también, todo lo que hablamos anteriormente del control es válido para el plateado, pero acá estamos hablando de un Basidio mycete, que también produce orejas de palo, y que además tiene una sintomatología que no es esta muerte regresiva, sino que genera esta coloración como plateada, por eso su nombre, de la hoja, y afecta en forma importante a la planta, a la madera de la planta. En otras especies frutales, no sé, en manzano, en durazno, puede tardar años en afectar en forma evidente una planta. Generalmente lo que nosotros vemos es una ramita con una coloración distinta y que la planta año tras año va disminuyendo su producción. Pero en arándano particularmente esto puede ser muy rápido, incluso en un par de temporadas perder una planta completa. Por lo tanto, al ver esta coloración plateada en las hojas, es sumamente importante eliminar hasta ver tejido sano, protegerlo por supuesto, hacer estas podas sanitarias y también realizar las podas idealmente en épocas del año o días secos, y cubrirla con una pasta poda o hacer aplicaciones de fungicida inmediatamente después de la poda para proteger estos cortes. Y además eliminar restos de plantas, árboles leñosos que hayan alrededor del huerto, y si vamos a usar alguna estructura de madera para sostener o para hacer algún tipo de estructura en el huerto,
esta tiene que estar bien tratada para que no se puedan desarrollar, porque estos hongos se desarrollan preferentemente en madera muerta. Y tenemos la botrytis, que también, como les contaba, afecta muchísimo a los frutales menores, y esta es la última, porque parece que ya me pasé harto en la hora. También afecta a los frutos, sobre todo en post cosecha, es uno de los principales problemas, pero también puede afectar a los frutos durante su desarrollo. Principalmente, quizás el estado más susceptible es durante la floración, también puede afectar los brotes completos, y aquí es sumamente importante que nosotros tengamos un buen control con un programa de manejo de aplicación con fungicidas autorizados que se vayan rotando, que incluyan control biológico, que también nos ayuda un poco con el tema de la resistencia. Incluso si tenemos que usar muchos fungicidas, al final podemos utilizar, hay algunos extractos de planta que están funcionando bastante bien para el control de botrytis, pero además debemos retirar todos los órganos que están afectados y favorecer la ventilación. Acá yo tengo una foto, yo no sé si la ven bien, pero estos son los arándanos y esta es la maleza, y claramente acá toda esta maleza va a favorecer el desarrollo de una verdadera cámara húmeda que va a desfavorecer la ventilación. Entonces, si nosotros tenemos un día muy húmedo, con una neblina importante, se va a mojar el follaje, va a quedar húmedo ese follaje, después puede salir el sol, va a empezar a hacer calor, pero le va a costar más secarse ese sector, y va a haber humedad y calor, y botrytis presente, y va a estar el triángulo de las enfermedades ahí presente para su desarrollo. También, nuevamente recordar que la fertilización nitrogenada es importantísima para no darle buenas condiciones, o sea, para dificultar un poco la entrada del patógeno. Si tenemos un exceso de fertilización nitrogenada, lo que vamos a tener son tejidos más delgados, que se van a hacer más fácil de poder penetrar por botrytis. Botrytis tiene una capacidad enzimática importante para poder ingresar a los tejidos, no necesita de heridas presentes, por lo tanto, entre más delgado el tejido, más fácil va a ser para él entrar. Si nosotros tenemos una buena fertilización y un buen equilibrio, sobre todo de compuestos como calcio, que van a favorecer paredes más robustas, le va a ser más difícil poder entrar. Todo esto lo tenemos que combinar, sobre todo si estamos hablando de frutales de exportación que van a tener que irse en viaje por un periodo de post cosecha largo, con un programa de aplicaciones que debe comenzar desde floración, que es el estado más susceptible, porque además botrytis puede quedar latente en los restos florales y después manifestar esto en post cosecha. Y creo que esa era la última. Así que espero les haya quedado claro. Si no, no sé si hay tiempo para preguntas, pero yo, si no se las puedo contestar, ahí está mi correo. Yo feliz de poder, cada vez me demoro más en contestar, pero puedo contestar preguntas. Muchísimas gracias, Silvana. Definitivamente una clase magistral del trabajo. Nada, mira, hay dos preguntas que sí me gustaría, si las puedes contestar cortito. De todas formas, Silvana, como pueden ver, dejó su correo, así que no habría problema después si tienen alguna duda un poquito más procesada. Y fíjate que las dos preguntas están enfocadas fuerte. La primera es si tenías alguna recomendación de distancia de plantación en frutilla. Asumo que está relacionado a la ventilación, ¿cierto? Y a evitar el desarrollo de los hongos. Y la otra pregunta, ahí tú ves cómo ordenas la respuesta. La otra pregunta está relacionada a productos naturales o inocuos que permitan el manejo orgánico dentro de los cultivos. Sobre todo me imagino cuando está cercano a cosecha. Eso, Silvana. Con respecto a la distancia de plantación, hay otros factores que yo no son mi especialidad, pero que considera, ¿cómo se llama?, para poder tener una distancia adecuada.
ya que tiene que ver con el riego, que tiene que ver con la fertilización, con la estructura de la especie, porque claramente nosotros vamos a tener una planta muy pequeñita al principio y después esta va a alcanzar una envergadura distinta, y esto varietalmente también va a ir variando. Por lo tanto, no les puedo recomendar así como una distancia de plantación así como definida, pero en general hay un rango y traten siempre de utilizar la distancia mayor, aunque pierdan un par de plantas, y una vez que la envergadura de la planta esté completa, siempre ir retirando y abriendo ese follaje para que pueda haber una buena ventilación. Esto es desde un punto de vista fitopatológico. Claramente hay otros puntos de vista agronómicos que quizás puedan ser más importante, pero si ustedes están teniendo un problema importante de alguna enfermedad, entonces tienen que priorizar, y ahí es importante la distancia de plantación, el control de maleza y mantener un follaje limpio. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, hay varios. Nosotros hemos estado evaluando varios que con más o menos éxito. Espero que muchos de ellos salgan nuevamente a la luz, porque realmente es algo que se necesita. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos cultivos como el de frambueso, que vamos a ir floreando, bueno, en el arándano también, vamos a ir sacando frutos a medida que estén listos para la cosecha. Por lo tanto, podemos aplicar un fungicida que tiene 3 días de carencia, pero mañana tenemos que ir y sacar los frutos que ya están listos, entonces se nos complica un poco ese rango. Hay productos que han funcionado bien. En general estos productos tienen etiquetas. Y hay otros productos, por ejemplo, el control biológico, en momento de floración, yo creo que es clave. O sea, los tricodermas en general. Porque vamos a tener un medio ambiente que todavía no es tan caluroso, que hay humedad presente, sobre todo cuando estamos en floración, y nosotros de cierta manera, al hacer aplicaciones de tricoderma, vamos a poder proteger esa flor, y cuando estos restos florales permanezcan en la fruta o caigan al suelo, van a ir inoculados con tricoderma, y por lo tanto no van a dejar que botrytis se pueda establecer ahí. Y después, cuando nos acercamos a la cosecha, podemos buscar alternativas de control con extractos de planta. Ojalá que estén bien evaluados, ojalá con etiqueta SAC. Hay algunas alternativas que ya la tienen y otras que quizás no están con etiqueta SAC todavía. Hay algunos que están trabajando, pero sí cerciórense que estén bien evaluados, que la persona que los haya evaluado sea una persona respetable. Y, se supone que en la medida que está el registro en la página del SAC ya debería ese producto haber pasado por un proceso de evaluación certificado, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que hay muchos productos que se venden como activadores de las plantas, y que el vendedor igual dice, no, pero sirve para. Entonces, bueno, puede servir para y puede estar en un proceso. Hay varios productos, por ejemplo, a base de quitosano, que sí tienen un muy buen efecto sobre algunos patógenos, pero que esa evaluación esté bien hecha. Yo sé que el SAC está viendo el tema de cómo acelerar un poquito el tema de los extractos, porque si no, en este momento cualquier plaguicida, ya sea de extracto de planta, de síntesis química o biológica, tiene que pasar por el mismo proceso de certificación, y que es largo y es caro, etc. Y nosotros como agricultura necesitamos productos que nos quiebren resistencia, que nos den seguridad, sobre todo al final de la etapa de cosecha, para poder tener menos residuos en la fruta que vamos a consumir nosotros o que vamos a exportar. Son herramientas que necesitamos. Así que sí, hay productos, la gran mayoría de ellos son bastante buenos, los que están sobre todo con etiqueta SAC y bien evaluados, y sí hay que tener en consideración
que muchos de estos productos, al ser extractos, necesitan condiciones de almacenaje, necesitan momentos de aplicación que son un poquito más específicos y que hay que respetar. O sea, si dice que, no sé, que necesita mantenerse en un lugar con sombra y a menos de 20 grados para almacenarlo, bueno, respetémoslo. No es un fungicida de síntesis química que está 100% estabilizado, sino que estamos ante un extracto de planta que tiene otras composiciones que vienen de la naturaleza y que de repente dificultan un poquito más su almacenaje y su permanencia. Así que hay que tener esas precauciones, pero en general creo que hay productos que son bastante buenos. No los puedo recomendar, pero hay productos que son bastante buenos. Y la gran mayoría de las empresas está trabajando también en evaluar productos nuevos provenientes de extractos de plantas, sobre todo para contemplar el final previo a la cosecha. Y en virtud del tiempo vamos a responder y ver acá la última. Dice, un frambueso de 2 a 3 años presenta agallas. ¿Qué recomendación o qué manejo o qué aplicación recomendarías? Ya, a ver. Mi recomendación es arrancarlo. Esa es como lejos la mejor recomendación. Y poder hacer ya sea una biofumigación, una solarización o una buena incorporación de materia orgánica y un descanso al sector afectado. Esa es como la recomendación. Ahora, efectivamente la planta puede sobrellevar esta agalla y hay algunas recomendaciones en la cual uno podría retirar la agalla o retirar el sector afectado, idealmente más que el sector afectado, porque una cosa es lo que nosotros vemos que está afectado y lo otro es donde realmente está afectado, y protegerlo con alguna pasta en base a cobre para que no haya una reinfección en este sector. Ahora, lo más probable es que esa planta, ante un estrés hídrico, helada, exceso de calor, lo que sea, lamentablemente va a ver afectada, ¿ya? Entonces, puede sobrellevarlo siempre y cuando se mantenga lo más equilibrada posible. Y en ese sentido, hay que tener ojo. Y segundo, siempre esa planta puede ser un potencial fuente de inóculo para el resto. Entonces, por eso mi recomendación siempre es mejor eliminarlo. Muchísimas gracias, Silvana, entonces, por esta presentación y las respuestas. Recordarles a todos los participantes que las charlas van a quedar disponibles en www.simfrit.cl y en la página de asoex.cl. Pueden acceder a ellas pinchando el banner que dice Capacitaciones La Araucanía, para que recuerden que pueden acceder a ellas. Eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves con una próxima charla de capacitación. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Silvana. Chao, muchas gracias a todos. Ceci, muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Saludos. Nos vemos. Nos vemos.